El auto maldito. Esto que les voy a contar me pasó hace algunos años cuando trabajaba como mecánico en un pequeño taller en las afueras de San Luis Potosí. No soy de esos que creen en fantasmas o cosas raras, pero después de esto, no sé qué pensar. Era una tarde calurosa. El taller estaba casi vacío porque mi jefe había salido a comprar refacciones, y yo me estaba encargando de un último coche antes de cerrar. Era un Jetta viejo, destartalado, de esos que no sabes si están más vivos o muertos. Lo trajo un señor ya mayor, don Julián, un cliente habitual. Me dijo que el motor hacía ruidos raros y que el carro se apagaba solo en las noches. No le di mucha importancia porque, bueno, era un carro viejo, ¿no? Le dije que lo revisaría y que volviera al día siguiente. Pero desde que metí las manos en ese motor, algo no se sentía bien. Era como si el coche no quisiera ser arreglado. Las herramientas se me caían, los tornillos estaban más duros de lo normal, y cuando finalmente logré desmontar los cables, era pequeña, como del tamaño de un puño, y se veía vieja, sucia y húmeda, como si llevara años ahí. La curiosidad me ganó, así que la abrí. Dentro había cosas extrañas. Huesos pequeños que parecían de animal, una foto en blanco y negro de una mujer con el rostro tachado con lo que parecía sangre seca, y lo más raro de todo, un mechón de cabello como de niña. De inmediato sentí un escalofrío. No sé si fue mi imaginación, pero juro que el aire del taller se volvió pesado. Intenté ignorarlo, guardé la bolsa en una esquina y seguí trabajando. Pero a partir de ese momento, cosas raras empezaron a pasar. Primero, las luces del taller comenzaron a parpadear, aunque nunca antes habían fallado. Luego, mientras estaba revisando debajo del auto, escuché pasos. Pensé que mi jefe había regresado, pero cuando salí no había nadie. Lo más extraño fue cuando quise probar el carro para ver si ya estaba arreglado. Giré la llave y el coche arrancó, pero el motor sonaba diferente, como si gruñera. No sé cómo explicarlo, pero ese gruñido no era normal. Me dio tanto miedo que apagué el coche de inmediato. Pero justo cuando quité las manos del volante del auto, se encendió solo. Les juro que vi como las luces delanteras parpadearon, como si el coche me estuviera mirando. Me bajé de un salto, pero el motor seguía rugiendo. Y luego de la nada el coche empezó a moverse como si alguien estuviera al volante. Intenté correr hacia la puerta del taller, pero el auto aceleró y se estrelló contra la pared, cerrándome el paso. La bolsa que había encontrado salió disparada y quedó abierta en el suelo. Lo peor fue cuando escuché una risa de mujer, suave pero aterradora, que venía del coche. No sé cómo lo hice, pero agarré la bolsa y corrí hacia la calle. Llamé a don Julián esa misma noche y le dije que no volviera a traerme ese carro, que no quería saber nada más de él. El señor, con voz seria, me respondió algo que todavía me da vueltas en la cabeza. No se preocupe, joven. Ese coche ya se cobró lo que tenía que cobrar. Nunca supe qué quiso decir con eso, pero desde ese día, cada vez que veo un coche viejo, me pregunto si también tiene algo que contar. El cliente que nunca volvió. Trabajo como mecánico en un taller de un pueblito en Argentina cerca de Mendoza. Este lugar es tranquilo, casi aburrido, salvo cuando pasa algo raro como lo que les voy a contar. Esto me pasó hace unos meses, pero todavía me cuesta dormir pensando en ello. Era viernes por la tarde. Estábamos por cerrar cuando llegó un tipo en una camioneta Ford Ranger negra, modelo 2003. La camioneta estaba hecha un desastre. Sucia, con abolladuras y con el capó amarrado con un alambre. El conductor era un hombre flaco, con la cara pálida y ojeras como si no hubiera dormido en días. Se bajó del auto y me dijo con voz nerviosa: «Hermanito, necesito que le des una revisada a esto, pero rápido. No te tardes mucho, ¿sí?» Me sorprendió lo alterado que estaba, como si estuviera huyendo de algo, pero no pregunté nada. Los clientes raros son parte del trabajo. Le dije que la revisaría al día siguiente y que podía dejarla ahí. El hombre dudó un momento como si no quisiera separarse de la camioneta, pero al final aceptó. Me dejó las llaves y se fue caminando sin mirar atrás. Al día siguiente abrí el taller temprano y decidí empezar con la camioneta. Lo primero que noté fue Pensé que tal vez había atropellado algún animal, así que revisé los bajos del vehículo, pero no había nada. Cuando abrí el capó encontré algo aún más raro. Entre el motor y la batería había rastros de lo que parecía pelo humano. También había manchas secas de un líquido marrón oscuro. El estómago se me revolvió, pero lo más extraño fue que al sacar la batería, encontré enterrado un rosario de madera negra, roto. No soy religioso, pero algo en ese rosario me puso la piel de gallina. Decidí llamar al cliente para preguntarle qué onda con todo eso, pero cuando marqué su número, una voz automática me dijo que el número no existía. Esa tarde, mientras seguía revisando la camioneta, pasó algo que nunca voy a olvidar. Estaba revisando las luces cuando de repente escuché golpes. Desde adentro de la cajuela.
Eran golpes fuertes, desesperados, como si alguien estuviera atrapado ahí. Me acerqué lentamente con el corazón latiéndome en la garganta. No había absolutamente nada, pero el ruido no paraba. Era como si los golpes estuvieran ahí, pero invisibles. Giré la cabeza hacia la cabina de la camioneta y lo juro, vi una silueta sentada en el asiento del conductor. No había nadie cuando miré más de cerca, pero esa sombra parecía la del hombre que había traído la camioneta. No aguanté. Cerré el taller, tiré las llaves al asiento y me fui directo a mi casa. A la mañana siguiente, cuando regresé, la camioneta ya no estaba. Lo raro es que el portón del taller seguía cerrado con candado, igual que como lo dejé. Nunca volví a saber del cliente ni de la camioneta. Algunos dicen que tal vez el tipo estaba metido en algo oscuro, pero otros, los que creen en cosas paranormales, dicen que esa camioneta cargaba algo más que un motor descompuesto. Desde entonces, cada vez que alguien me deja un vehículo viejo, reviso el asiento trasero antes de meterle mano. El elevador del diablo. Soy mecánico y trabajo en un taller bastante conocido en las afueras de Bogotá, Colombia. Aquí no solo arreglamos autos, también hacemos trabajos pesados como cambiar motores completos o reparar chasis destrozados. Y es que, siendo sincero, este lugar ha visto de todo. O eso pensaba hasta que pasó esto. Era un miércoles tranquilo, nada fuera de lo común. La mayoría de los mecánicos ya se habían ido porque había sido un día flojo, pero yo me quedé trabajando un poco más. Estaba ajustando unos detalles en un camión cuando llegó una grúa, arrastrando un taxi destartalado, de esos amarillos viejos que parecen haber salido de una película de los 90. El tipo de la grúa se bajó y sin decir mucho, dejó el taxi justo frente al taller. Me pasó las llaves, el número del dueño y me dijo: revisen el sistema de suspensión. Algo raro pasa con este carro. Lo miré, extrañado, porque no dio más explicaciones. Solo me hizo un gesto de despedida, como si no quisiera quedarse ni un segundo más cerca de ese auto. En fin, no le di mucha vuelta. Era trabajo, después de todo. Decidí montar el taxi en el elevador hidráulico para revisar la parte de abajo. Cuando lo encendí y el auto comenzó a elevarse, escuché un ruido extraño, como un lamento. Pensé que venía del motor del elevador, pero no. Era más profundo, como si alguien estuviera gimiendo desde adentro del taxi. Apagué el elevador y me acerqué a la puerta del conductor. Miré hacia adentro y lo primero que noté fue que los asientos traseros estaban desgarrados, con marcas profundas, como si alguien los hubiera arañado con uñas largas. Había tierra seca en el piso y lo que parecía cera de velas derretida en el tablero. Me entró una sensación rara, pero traté de ignorarla y seguí con mi trabajo. Subí el taxi de nuevo en el elevador, esta vez revisando la suspensión. Justo cuando estaba debajo del auto, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran lamentos, eran risas, risas de niños. No sé si alguna vez has escuchado una risa en un lugar donde no debería haber nadie, pero es lo más aterrador que existe. Salí de un salto de debajo del auto y miré a mi alrededor. El taller estaba completamente vacío, pero las risas no paraban. Venían de todas partes, y de ninguna a la vez. De pronto el elevador comenzó a descender solo. Ni siquiera estaba tocando los controles. El taxi bajó lentamente hasta quedar justo frente a mí, y las luces delanteras parpadearon como si alguien hubiera encendido las intermitentes. En ese momento escuché un golpe seco contra el parabrisas. Cuando levanté la mirada, casi me voy de espaldas. Había una marca de una mano en el vidrio, pero no era una mano normal. Era alargada, delgada, con dedos deformes y uñas tan largas que parecían garras. Salí corriendo hacia la oficina, agarré el teléfono y llamé al número del dueño. Me contestó una mujer con voz nerviosa. Apenas le expliqué que su taxi estaba en el taller, empezó a llorar. Entre sollozos me dijo: ese taxi no debería seguir andando. Mi esposo murió ahí, lo mataron hace 6 meses. Y desde entonces no deja de regresar. Esa noche no volví al taller y al día siguiente, cuando llegué, el taxi ya no estaba. Nadie lo movió, nadie lo vio salir, pero las marcas de las ruedas aún estaban ahí, en el suelo del taller. Desde entonces no trabajo hasta tarde y, si escucho risas, sé que es momento de salir. El espíritu del taller abandonado. Soy mecánico desde hace más de 10 años. Siempre he trabajado en talleres pequeños porque me gusta el ambiente relajado y porque, siendo honesto, soy de esos que prefieren estar solo con los autos que lidiar con demasiada gente. Pero hubo una época, hace unos años, cuando me vi obligado a buscar un lugar donde trabajar porque el taller donde estaba cerró de un día para otro. Fue así como terminé. Un amigo me recomendó un taller al norte de Lima, Perú, que había estado cerrado durante mucho tiempo, pero que alguien había decidido reabrir.
El lugar tenía fama de estar maldito, pero siendo alguien que no cree en esas cosas, lo vi como una oportunidad. Fui a verlo, y aunque el lugar estaba en mal estado, tenía potencial. Era amplio, con espacio para varios autos, y el dueño me ofreció buen dinero por ayudar a arrancar el negocio. Acepté sin pensarlo mucho. La primera semana fue normal. El dueño, un hombre mayor llamado Don Eusebio, estaba emocionado por volver a abrir el taller. Me comentó que el lugar había cerrado hacía más de una década porque el anterior dueño, un mecánico llamado Ramiro, había desaparecido sin dejar rastro. La policía nunca encontró pistas, pero los rumores decían que Ramiro había sido víctima de un mal negocio. No le presté atención a la historia porque, como dije, no soy supersticioso. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse raras la segunda semana. Todo comenzó con los ruidos. Estaba trabajando tarde una noche, ajustando los frenos de un camión viejo cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Venían desde la parte trasera del taller, donde teníamos un cuarto lleno de herramientas viejas y refacciones oxidadas. Pensé que tal vez era un perro callejero o algo parecido, así que fui a revisar. Cuando abrí la puerta del cuarto no había nadie, pero lo que sí encontré fue extraño. Una llave inglesa tirada en el suelo, justo en el centro del cuarto. Estaba limpia, como si alguien la hubiera usado hace poco, aunque todo lo demás en ese lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. La recogí y la dejé en su lugar, pero la sensación de que alguien me observaba no me dejó en paz el resto de la noche. A los días, las cosas se intensificaron. Las herramientas desaparecían y luego aparecían en lugares donde yo no las había dejado. Las luces parpadeaban constantemente, aunque el sistema eléctrico era nuevo. Y luego estaban los autos. Una noche, estaba trabajando en un Mustang rojo que un cliente había traído para reparar el motor. Lo había dejado en el elevador, a medio desmontar, y me fui a cenar. Cuando regresé, el auto estaba en el suelo, perfectamente ensamblado. Las piezas que había quitado estaban en su lugar, como si nunca hubiera trabajado en él. Llamé al dueño del taller para contarle lo que estaba pasando, pero don Eusebio solo se rió. «Ah, ya te diste cuenta, ¿no?», me dijo. «El taller tiene su propio mecánico». Me quedé helado. Le pregunté qué quería decir con eso, y me contó algo que nunca olvidaré. Según él, Ramiro, el mecánico desaparecido, nunca se fue del todo. Los vecinos decían que su espíritu seguía rondando el lugar, cuidando de los autos. Algunos incluso aseguraban haberlo visto en las noches, trabajando en silencio con su overol manchado de grasa y su lámpara de mano. No sabía si creerle o no, pero lo que pasó después me dejó claro que algo estaba muy mal. Era casi medianoche cuando escuché el sonido de un motor encendiéndose. Salí corriendo del baño y vi que el Mustang rojo estaba encendido. Las luces delanteras brillaban, iluminando el taller vacío, pero no había nadie al volante. Me acerqué lentamente con el corazón latiéndome en las orejas, y entonces lo vi. Una figura se movía detrás del auto. Entre las sombras, era un hombre delgado, con un overol viejo y sucio. Tenía una lámpara en la mano, pero su luz parpadeaba como si estuviera fallando. Quise gritarle, preguntarle quién era, pero mi voz no salió. De pronto el hombre se giró hacia mí. Su rostro estaba oscuro, como si no tuviera facciones, y lo único que pude distinguir fueron sus ojos, dos manchas blancas brillantes que me miraban fijamente. Corrí tan rápido como pude hacia la salida, y no volví al taller hasta el día siguiente. Cuando llegué, el Mustang ya no estaba. Le pregunté a don Eusebio si el cliente había venido a recogerlo, pero me dijo que no sabía nada. Esa fue mi última semana en ese lugar. Le dije a don Eusebio que no podía seguir trabajando ahí, y aunque pareció entender, me pidió una última cosa antes de irme. Si algún día necesitas arreglar un auto y no encuentras solución, tráelo aquí. Ramiro todavía sabe cómo hacer milagros. No he vuelto a ese taller, pero a veces, cuando paso cerca, veo las luces encendidas y escucho el sonido de herramientas trabajando, aunque el lugar está oficialmente cerrado.